Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a este su canal, Fe que todo llega. Estamos aquí una vez más con el corazón para todos ustedes, trayendo una nueva entrevista. Eh, una palabra que yo sé que va a ser de edificación para cada uno de ustedes, lo que van a estar ahí disfrutando de esta entrevista. Oramos al Señor para que llegue a las personas que tienen que llegar. Y nada, vamos a dejarlo con nuestro invitado especial que tenemos hoy que se presente. Bendiciones, pueblo de Dios. Aquí estamos para darle la gloria y honra al Señor. Amén. Mi nombre es Leonard de la Rosa López y estamos en este programa para hablar de su palabra, de cómo Cristo nos ha cambiado, nos ha liberado. Amén. Porque tenemos un Cristo vivo y de poder que transforma, que liberta y para demostrar que solo en Él hay salvación y vida eterna. Hola, Leonard. Para mí es un placer, de verdad que sí, un privilegio poder estar aquí contigo, poder pasar Amén, este amén. tiempo que yo sé que va a ser de bendición para otras personas, donde vamos a hablar de tu testimonio, de quién, todo lo que ha pasado, Leonard, para ser quién es él o tú el día de hoy. Amén. Así que nada, Leonard, me gusta siempre comenzar hablando de quiénes fuimos nosotros de niños, cómo fue nuestra niñez, porque con eso, como siempre digo, podemos ver cuáles fueron los patrones, cuáles fueron las cosas que ocasionaron todo lo que pasa en nuestras vidas. Así que Amén. te dejo para que así tú nos puedas contar un poco. Bueno, ¿qué te cuento, Madeline? Mi niñez fue una niñez muy hermosa a pesar de todos los problemas y conflictos el cual pasé. Leonard fue un joven muy extrovertido, un joven muy feliz, alegre, que tú veías y tú decías, pero ven acá, y ese ánimo de él nunca se acaba. Siempre con Ese, pila. con pila nueva, rayo va. Ese era Leonard, Okay. ese era Leonard. Pero hubo algo en mi niñez que fue muy desastroso y que en mi vida yo jamás pensé que me iba a pasar. Nunca lo quise, nunca lo deseé. Yo muchas de esas madrugadas siempre le preguntaba al Señor, eh, ¿por qué a mí? ¿Por qué? O sea, yo siempre me preguntaba el por qué de las cosas que me pasaba a mí. Si yo nunca lo deseé, y qué te cuento, en mi niñez, en el colegio donde yo estaba, siempre sufrí mucho de bullying. En ese tiempo. Sí, en ese tiempo sufría mucho de bullying. Incluso no me decían mi nombre, me decían el nombre de la hermana mía, que era Leonela. ¿Y por qué? Wow, la gente, los muchachos son Y tremendos. eso me hacía sufrir mucho, me hacía sufrir bastante porque yo siempre, cada vez que me decían así, siempre me iba para una esquina a llorar y siempre los maestros iban atrás de mí, ¿por qué estoy así? Yo siempre le decía y nunca veía ese cambio en los estudiantes porque siempre hablaban con ellos y sus padres, pero nunca nada de nada. Y siempre me decían así, al yo ser cortito, entonces tener Eso, mucho volumen. eso te iba a preguntar, que qué Eh, ocasionaba que los niños te hicieran bullying porque te decían Leonela, en vez de decirte tu sí, nombre, Lionel, o Leonard, perdón, Leonard. o decirte otro tipo de cosas y en vez de eso mencionarte el nombre de tu hermana. Es que al yo tener mucho volumen, o sea, yo era Tú gordito, eras gordito y muy gordito. mírate hoy, que cualquiera no lo piensa, no lo cree. No, yo era una bolita y cuando yo tenía 2 años y era más pequeño también, y yo veo las fotos que mami tiene allá en casa y yo era muy gordito, cosa que ni me parezco ahora, Wow. Vamos a tratar de poner una realmente. fotico ahí, Sí, sí, ¿verdad? por ahí tiene que Podemos andar. hacerlo, sí, Sí. claro, para que vean. Y, ¿qué te digo? Al yo ser gordito, tener mucho volumen, siempre vivían atrás de mí, las niñas siempre vivían atrás de mí tocándome y Wow, fulano que pero sí. y eso yo no lo tengo. Sí. Ay, santo. Y yo, pero fulana, dime. Sí, y al principio siempre eso, así fue que ocasionó ellos con el bullying, diciéndome el nombre de mi hermana.
Eso fue lo que inició mi proceso. Oye, algo, Leonel, nosotros nos estamos riendo un poquito de eso, pero el enemigo siempre busca la forma de cómo destruir a un escogido, un elegido o a Amén. cualquier persona, ¿verdad? Desde el principio, desde que somos niños, el enemigo quiere siempre buscar la forma de destruir Amén. lo que Dios ha diseñado. Entonces, desde ese momento, él ya quería eh, desviar, desviar tu identidad, utilizando el nombre de tu hermana, para entonces luego desenlazar todo lo que tú no vas a contar. Sí. Es que te voy a decir algo, Madeline. Dice la palabra del Señor que el enemigo solamente vino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo vino para deshacer toda obra de Satanás. O sea, el enemigo ya, desde antes de tu nacer, ya él se huele lo que viene. ¿Por qué tú crees que a Jesús, desde que anunciaron que venía un rey, de una vez hubo un reperpero en el mundo espiritual? Todo, sí, desde que se anunció. Desde que se anunció que iban a ser un rey, ya andaban buscando la estrella, para dónde era que se dirigía, dónde era que iban a ser. Querían ya todos los datos de él, Sí. para irlo a buscar. Disque para adorarlo. ¿Entiendes? Pero no era para adorarlo, era para deshacerlo del planeta, porque Exacto. sabía, el enemigo se olía que venía un rey que iba a salvar la humanidad de todo este pecado que nosotros estamos viviendo hoy en día. Hoy en día, oye, Jesús pagó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Todos nuestros pecados que nosotros teníamos que pagar, Jesús lo pagó por nosotros. Todas nuestras dolencias, nuestras enfermedades, todo lo que nosotros estamos haciendo hoy en día, Jesús ya lo pagó en la cruz del Calvario. Por eso es que hay personas que no entiendo por qué juzgan tanto a las personas y hablan de las personas sin saber de dónde el Señor los sacó. Exacto, sin saber todo lo que pasó, aconteció. Todo lo que pasó, todo lo que aconteció. Y vengo a decirte algo. Cristo cambia y Cristo liberta. Amén. Porque si Cristo me cambió a mí, me libertó a mí, a muchos de los jóvenes que están ahí, también Cristo lo va a cambiar. Exacto. Porque con la misma sangre que me lavaron a mí, también lo lavan a ellos. Amén, amén, así es. Entonces, después de ahí, que te hacían el bullying y todo eso, ¿eso era a qué edad? Eso era 7, 8 años. Todo comenzó con el bullying cuando yo estaba en primero de básica. Ok. Y luego de ahí entonces sabemos que en tu vida hubo un acontecimiento muy fuerte. Y me gustaría que entráramos un poquito ahí para que tú nos digas cómo fue que sucedió todo eso. Porque así nosotros hablando de esto podemos prevenir a los padres, lo podemos poner en alerta. También los mismos niños que sufren de todo eso, que ellos puedan escuchar y ver todo lo que trae, todas esas cosas que el enemigo va tramando, que va poniendo en la mente de la gente, que eso nos sirve para prevenir a los padres y también a las personas que estén pasando por eso, ya sea niños, jóvenes, adolescentes o hasta adultos. Mira, todo mi proceso que yo pasé, mi proceso de violación y todo eso, pasó a los 8 años de edad. O sea, tú tuviste una violación de Sí. niño. Wow. Desde muy pequeño, siempre mi mamá siempre me llevaba a la iglesia porque ella era la cristiana. Primero era mi papá, luego entró mi mamá. Y cuando yo nací, siempre mi mamá me llevaba a la iglesia. Pero ¿qué pasa? No hay perdón de pecado, por así decirse, sin antes confesar al Señor como su único y suficiente Salvador. Cuando pasa el hecho de mi violación. ¿Cómo fue lo de la violación? ¿Fue con alguien cercano? ¿Alguien que te veía todos los días? Con ¿Había uno- confianza en tu casa Ya había confianza en la casa. con esa persona? Ya había confianza en la casa con esa persona porque él era uno de los trabajadores de mi papá. Oye, eso, que trabajaba en tu casa. Sí, trabajaba en la panadería de mi papá y como ya él transcurría, ya había confianza de dejarlo solo en la casa, él atender la panadería, atender el Oye, eso. negocio. Como yo era un muchacho al fin, yo siempre paraba era en el despacho, yo nunca
A veces, muy pocas Nunca te veces. ibas al área de la producción. Iba al área de la producción, siempre me mantenía en el despacho. Mi papá Sí. nunca permitía tanta cercanía con sus trabajadores y eso. Ok. No había mucha Y, cercanía, pero había esa pequeña pero había, confianza. había confianza de dejarlo en casa, sí. Ajá. Eh, Nunca tampoco yo fui de acercarme mucho. Yo siempre mantenía mi distancia. Ok. Usted es uno de los trabajadores, yo soy solamente aquí el hijo de mi papá. Ujú. Y esa noche pasó que se va el gas, mi papá recorre a ir a buscar el gas como mi mamá siempre ha trabajado, pero nunca, nunca, que se sepa, nunca me ha dejado solo. Ujú. Siempre mi mamá me Muy tenía, pendiente. sí, siempre me tenía muy pendiente y siempre cada vez que ella llegaba semanal a la casa, ella siempre me chequeaba, me preguntaba si me tocaron y todo eso. O sea, eso no pasó de que por negligencia de mis padres. Simplemente pasó por un descuido en el momento. Mi Ujú. papá recurre a buscar el gas, yo estaba solo en casa. Esa persona entra a mi habitación y ahí pasa todo. Ahí hubo penetración. No hubo tanto porque entró mi hermano de repente y preguntó qué es lo que está pasando. Ujú. Y yo me mantuve callado Te por dio miedo. miedo, te dio miedo. Tenía, ¿Por qué? Si tu mamá te daba la confianza de decir, de hablar con ella, de que si alguien te tocó, si no, él te infundió algún miedo en ese momento. Te dijo, si dices algo, no, no, él no. no me infundía miedo ni nada. Y claro está, mi mamá siempre me abría esa confianza para que yo hablara con ella de esos temas, si alguien me tocó, si no. Pero en verdad no sabría cómo explicarte qué era lo que me pasaba en ese momento, porque yo no quería hablar con nadie, absolutamente Eso te nadie dejó. de ese tipo de temas. Es tan tal que todo lo que pasó producía en mí una, o sea, era algo tan estresante y era como Te dio ansiedad, ansiedad. estrés. Era tanta la ansiedad que había en mí que yo no podía dormir de noche. Las uñas, yo no me comía las uñas, yo me comía ya los socos, era que me quedaban. Y Wow. mami tratando de que yo no me comiera las uñas y nada de eso servía. Yo me la comía como quiera. Eso pasó a los Pero 8 años. eso pasó a los 8 años. Pero es algo como tan que ni siquiera se puede como explicar. Porque a los 8 años yo procedí a aceptar a Cristo. A esa misma edad luego. A esa Luego que te misma edad, pasa luego que eso, me pasó eso, en el momento yo no sentía nada. Todo pasó después que yo acepté a Cristo. Después que acepté a Cristo, comenzó a venir esos deseos. y una pregunta, Leonel, en el momento que aconteció todo, después que ya, porque fue algo como muy rápido, ¿qué se quedó en tu mente? En mi mente quedaron todos esos recuerdos. La imagen de esa persona encima de mí. Y tú Eh, llorabas. yo lloraba todas las madrugadas. Lloraba a cada rato. Y a veces me preguntaban en mi casa que qué es lo que me pasa. Y yo le decía nada. O sea, siempre tenía un pero, siempre le decía que no me pasaba nada. Porque siempre he sido así. Ahora después que estoy en el Evangelio y Cristo me ha ayudado, ahora es que estoy haciendo más abierto, a hablar de mis problemas con personas muy cercanas a mí, que saben escucharme, saben cómo trabajar conmigo, saben qué respuesta darme y saben orar por mí, que es lo importante. Y, o sea, yo lloraba todas las noches, no sabía explicar El y sentimiento el me imagino que había sentimiento. dentro de ti, no podías identificar si era odio, rabia, si era rechazo, quién sabe, muchísimas cosas que el Sí, enemigo sí, deposita en uno. sí. Y siempre o sea, trataba de preguntarme en mi interior, o sea, cómo una persona que ha sido violada o acusada, o sea, cómo puede ser uno siendo violado, transcurrir nuevamente a esas prácticas. O sea, porque Sí, después que te violan, tú te conviertes. Ahí no pasa nada en tu vida. no.
No En el pasa, no hay momento un no pa- cambio, no hay una transformación de Cristo hacia ti. No, yo acepté a Cristo y todo. Trataba y le pedía al Señor que me cambiara los deseos que yo estaba sintiendo en esos momentos. Le decía al Señor, Señor, cámbiame. Tus deseos eran atracción por los Atracción por hombres. los hombres. Ok, Entonces yo le decía al Señor, más por eso fue que yo acepté a Cristo. ok. Ese día no hicieron el llamado, siempre lo hacían. Ese día no lo hicieron y yo levanté mis manos y yo decía, Pastor, yo quiero aceptar a Cristo. Qué bueno, qué bien. Luego de que pasa todo eso, que yo le pido al Señor en mis oraciones, Señor, cámbiame, Señor, libértame. No es lo mismo ni es igual tú tener un pastor que está encima de ti, que sepa por lo que tú estás luchando y batallando con los demonios internos que tú estás teniendo, a tener un pastor que no sepa lidiar con esos demonios, Que no tenga la experiencia, la que no tenga la legalidad. legalidad, mejor Ujú. dicho, porque un pastor sin legalidad de trabajar con esas áreas en los Ajá, jóvenes, exactamente. eso es un problema. Ujú. Eso es un problema, Madeline, porque no va a saber trabajar contigo. ¿Me Por eso entiendes? mismo, cuando una persona pasa por eso, tú que ya pasaste por eso, cuando una persona tú lo ves así, lo identificas y sabes que pasó por todo eso, Ujú. tú vas a saber cómo tratarlo, qué Cómo palabras trabajarlo decirle, cómo y qué orar consejo y darle. todo, claro. Y qué consejo darle, porque alguien que no haya pasado por ahí no va a saber No va a aconsejarte. entender, no va a entender qué pasó por tu mente, qué había en tu interior en ese tiempo. Antes de cómo saber aconsejarte, mejor lo que te va a hablar de cosas que ni siquiera vienen al caso, Ujú. porque eso era lo que me pasaba a mí. O sea, mi antiguo pastor es un pastor de Dios que honro y respeto, Moisés Reynoso, que donde quiera que él está, a cada rato pasa por mi casa y yo le digo, soy pastor. Él es un pastor de Dios, pero eh, no tiene la misma herramienta que tiene el pastor Julio César Santana. Que hoy en día es tu, mi, bueno, es nuestro pastor, nuestro pastor, claro. sí, él es nuestro pastor, ya él ha pasado por ahí, ya sabe cómo lidiar con esos demonios, sabe cómo reprenderlos si se manifiestan, Sí, y identificarlo, sabe, identificarlos de una desde vez, lejos. porque a cada rato él me para llamando y me para diciendo, fulano esto, fulano lo otro, fulano, ten cuidado, no le falla a Dios. Ujú. Porque él sabe que esos procesos son fuertes. Sí, sí, y al principio cada vez que él me llamaba siempre yo decía, pero ¿por qué él me llama? ¿Y será que no tiene la confianza? Y me sentía mal, pero ya luego que pasan los tiempos, pasan algunos años ya que estoy en el ministerio, ahora logro entender que él lo que quería era lo mejor para mí, Ujú. Estar siempre cuidándome. cerca, Y cada vez que yo cuidándote. subía una foto con un muchacho medio raro, siempre me decía, cuidado con ese. Ujú. Y él me lo tiraba ahí mimito porque él tiene el discernimiento claro y él decía, cuidado con ese que está enamorado de ti. Me Wow. lo tiraba así y yo, mi pastor, ¿y cómo te crees? Sí, llévate de mí, que yo sé de eso. Y yo, está bien, mi padre, ya. Y yo trataba de apartarme por eso. Hoy en día, yo no tengo de que eso, de que de mejores amigos, y eso porque eso te puede ocasionar problemas. Si uno salió del homosexualismo, lesbianismo y todo eso, tú no puedes estar donde tú sientas que vayas a caer. Tan Sí, pegado ok, así. Cristo te libertó, te sanó, pero tú di que en silicio, con una hermanita, di que, ay, porque es mi amiga o es mi hermanito. No, hay problemas, como Sí, dice mi pastor, hay y de que problemas. solo, tiene que haber siempre ese Solo grupo de no, personas tiene que haber un y grupo, una vigilado líder, un líder claro, que por los esté líderes, presente ahí, así mismo. que esté presente. Entonces, Son muy delicados. sí, es muy delicado. ¿Y qué te cuento, Madeline? Hubo una ocasión que una compañera mía me comentó acerca de un proyecto que ella tenía en Bellas Artes, de una graduación que ella tenía, una promoción, Ujú. una promoción de esas que, que se parecen a la de las escuelas, a la promoción que hacen en las escuelas. Ella tenía una promoción ya de fin de año
ya para culminar el año allá en Bellas Artes. Ella nos pidió ayuda para nosotros participar en esa obra musical. El enemigo usó esa parte. O sea, ella es amiga mía y todo, y te quiero y te admiro. Ok, todo fue muy chulo en el momento. Pero el enemigo es astuto y utilizó esa manera para introducirme en ese mundo. Porque todo lo que se mueve en Bellas Artes, todo lo que tiene que ver con arte allá en Bellas Artes, en la misma OA, en la Facultad de Arte, eso es homosexualismo que se mueve ahí en esos lugares, lesbianismo. Hubo una ocasión que en la Facultad de Arte a un compañero mío le brindaron un muffin de esos de los bizcochitos. Ujú. Y esos bizcochitos tenían, no me acuerdo de este tipo de droga, que lo mareó literal. Y si nosotros no andábamos con él en ese momento, quién sabe lo que le hacían ahí. Wow, qué tremendo, mira. Que sí. Y hay que tener mucho cuidado. Los estudiantes que se manejan por esa área, la facultad de arte, que crucen por ahí, tengan mucho cuidado con lo que le brindan por ahí. O no tanto que le brindan, sino también que le venden. Porque hay, ok, no, yo digo que no sea, no es todo, no son todos los que son así. Porque hay algunos chicos que venden quizá dulces o bizcochos para ayudarse con lo de la universidad, pero hay algunos que no, que lo usan para otras cosas. Ujú. ¿Me entiendes? Por eso hay que tener cierto cuidado en qué momento comprarlo y dónde comprarlo. Y ella me invitó, yo procedí y había una participación que era con luces de neón, las luces azules, y teníamos que utilizar colores vivos que llamaran en la oscuridad. Sí. Y yo me puse un poloche verde que ahí lo presentarán ya en el video. Un poloche verde y como yo tenía rizo, utilizaron unas cremas de colores que se iban con el agua. Me puse un lado azul, un lado rojo y en el medio blanco, entonces para completar el tripletazo de película. Y el enemigo usó esa parte porque todo lo que se mueve ahí es homosexualidad. O sea, tú Y sentiste que cuando tú cuando yo me puse todo eso, féfere, despertó algo en ti. despertó algo en mí. Y cuando yo llego, ya cuando termina la presentación, ese día había un servicio en la casa de una hermana. Yo me voy así mismito, como yo tenía unos pantalones jean rotos y todo, me fui así mismo. Yo sé que mi antigua congregación era un poco conservadora, Ujú. pero me fui sin pararle a nada así. Y el pastor que yo tenía, él me llamó a la atención por eso. Y yo le decía, pastor, no, que sí o qué. Nunca me llevaba, endemoniado al fin. Nunca me llevaba, siempre lo veía disque bien. Ya entró en esa parte que para yo sentirme bien, tenía que utilizar 2 y 3 cadenas diario. Cada vez que me cambiaba, cada vez que me bañaba, siempre tenía que salir para la calle como ostentoso, que la gente me viera. Que si tú fueras un foco de atención. Exacto, como que si yo era un Illuminati, qué sé yo, con la mano llena de anillos. Ahora es que el Señor ya ha trabajado esas ciertas áreas conmigo, que a mí me da lo mismo utilizar cadena o no. El Señor trabajó conmigo esas áreas. El cabello, yo me lo quité fue porque el Señor trató conmigo. Porque mi mamá siempre vivía encima de mí, que los cabellos, como yo nací en el Evangelio, nunca se veía eso en los tiempos antiguos, de que un joven de que con los cabellos largos. Y después que un hermano mío, que mi mamá lo quería matar ese día, él me llevó a la peluquería. Y él le dijo al peluquero que me hiciera una raya. ¿Para qué Ay, fue mi eso? Cuando yo madre. llego a la, No a me la puedo casa de pequeño, de imaginar. que con esa moda, con esa Ay, nueva moda, mi santo. mamá lo mandó para atrás de nuevo. Vaya que le diga que lo Que le arreglen de nuevo. pasen la cero ahora, para que le quiten las rayas. Para que tenga No. una idea. Y después de mi mamá luchar tanto conmigo con el asunto de los cabellos y eso, ya lo que mi mamá luchó por años, el Señor en una El semana lo Espíritu trabajó. Santo lo hizo, porque él es quien nos convence a El nosotros Espíritu Santo es quien convence de pecado. de pecado.
una persona se puede cansar y decir, eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado. Si el Pero hasta Espíritu que el Santo Espíritu no Santo trabaja trata contigo, no va a y hacer te hace, nada. te da ese convencimiento, te dice, y te confronta de esa forma, mira, no hay forma que Óyeme, otra la persona mejor lo dé. defensa de una casa ocupada por el Rey de Reyes y Señor de Señores, esa es la mejor defensa. Amén. Esto lo escribí yo ahorita. Y era lo que yo leía. Dice aquí en Mateo 12:43, cuando el espíritu inmundo, oye, cuando ese inquilino inmundo que vive en ti, cuando ese inquilino sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Y entonces él dice, porque esos espíritus son frescos, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya ocupada, barrida y adornada. Entonces va, toma consigo 7 espíritus peores que él y entrando, morando allí, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá en esta mala generación. Eso lo dice la Biblia. Dios mío, lo que estamos viviendo. Es que no vale en solamente ser libres. Si ya tú fuiste libre, ahora el trabajo que a ti te toca Porque es la llenarte liberación del es un Espíritu. momentico que Dios que te liberta, un momentico. Es un momento, pero si tú te fuiste con esa mentalidad de que ya tú eres libre y ya sin orar, sin nada, sin buscar de Dios. Tiene que venir entonces ahora la transformación, el Claro, cambio de la mente, claro. para poder mantener esa Si ya casa tú, limpia. si ya tú fuiste La libre, automáticamente transformación. tú tienes que vivir una vida consagrada al Señor. Exactamente. Para cuando lleguen este tiempo de que los espíritus que salieron de ti, que vienen de tiempo en tiempo, cuando ellos vuelvan a la casa, a la casa de ellos, porque ellos son frescos, esa es la casa de ellos. Si ellos volvieron a su casa y la encontraron así como ellos la Pero dejaron, como ellos dicen, vacía. Acaban. Bueno, Leonel, entonces, para seguir en la misma dirección, tú me dijiste que tú habías aceptado al Señor a los 8 años, pero que no hubo una transformación en ti. Y me decías también que seguía, que en ti había esa atracción hacia los hombres. Sí. ¿Qué tiempo duró eso? ¿Y cómo siguió procediendo tu vida? Eso duró mucho tiempo, en verdad. Yo dentro de la iglesia, yo tenía ese temor de Dios. Incluso cuando hacía ciertas cosas que no le agradaba al Señor, siempre venía ese espíritu y me decía, hey, estás actuando mal. Sí. Eso no es de Dios. Y pasó el tiempo y yo vivía en mi oscuridad, por así decirse, dentro de la iglesia, estando en la iglesia, ministrando en la iglesia, ministrando en el altar. Tú ministrabas y tú tenías esa vida. Yo tenía esa vida oculta, porque que por mi mente nunca pasó, madre, nunca pasó de que yo ponerme una peluca. El Señor no me lo permitió llegar tan profundo de ponerme una peluca, de ponerme, cambiarte por completo. Exacto, de que abierto así, salir del closet, de que ya yo soy homosexual, yo soy mujer, de una noche a la mañana, no. Pero eso era lo que quería el enemigo. Porque todo comienza oculto, pero ya cuando se destapa la bomba, cuando te confrontan el pecado, ahí es que tú decides si prosigues en esa vida, si te abres ya abiertamente o cambia tu manera de vivir. Wow. Porque eso pasó conmigo. Cuando se destapó la bomba. ¿Qué tiempo duraste en eso ahí de que tú ministrabas, estabas activo en la iglesia, siendo un cristiano, pero sin transformación? Y sintiendo esa atracción y teniendo una relación con otra persona. Sí, vengo a comentarte acerca de eso también. Es muy dado en las iglesias de hoy en día eso de mejores amigos. No, que fulano es mi mejor amigo, que fulana es mi mejor amiga. Hay que tener mucho cuidado, porque eso va a depender también de si tú saliste del mundo de la homosexualidad o del lesbianismo, tienes que tener mucho cuidado. Es como dice nuestro pastor, yo paro empantado hasta con mi sombra. Así mismo. Hasta con mi sombra hay que tener cuenta, porque es que el diablo es malo.
el diablo es malo. Y yo tenía supuestamente un mejor amigo. Busca la mínima brecha, siempre está buscando la forma, Sí, dice la palabra que él es sagaz. sí. Y yo tenía un supuesto mejor amigo. Él estaba activo también en la iglesia. Cuando ya comenzamos a dialogar, a conversar todo, que él me habla de cómo fue su proceso y todo eso. Él me habla que también él fue violado, acusado sexualmente. Wow. Y yo también le hablo de lo mismo. Me doy cuenta, Leonel, y discúlpame, Ujú. que la mayoría de las personas que hoy en día son homosexuales o son lesbianas, es porque han pasado por un trauma así, es porque han abusado, Ujú. es porque algo ha pasado en sus vidas que lo ha llevado. Porque no es de que ellos nacen así. Yo No, nací no, así. no, mentira. Yo no estoy diciendo No. todos, sino que la mayoría de las personas Ujú. que están pasando por esa situación es porque pasó algo en algún momento de su vida. Exacto. O tuvo que ver a través de una violación Ujú. o se crió en medio de niña. Ok. Se crió en medio de niña jugando muñecas, nunca le llamaron la atención, nunca le dijeron que las muñecas son para la niña y Y los muñecos adoptó son para los eso. varones. Adoptó eso y lo veían tan inofensivo que él se maquillara junto con las primitas, con las sobrinas, ¿me entiendes? Con las hermanitas, se vistiera de mujer. Lo vieron tan inofensivo, ay muchacho, que sí o qué. Ujú. Creció con eso. Al crecer con eso, ya él adoptó todas las mañas de las niñas y todo, ya está amanerado, Sí. está afeminado. Y ahí Y se eso es lo que altera su pasa, diseño. altera su diseño y al alterar su diseño comienzan los bullying en la escuela, porque de eso sufren muchos niños de hoy en día, Sí. sufren de bullying en las escuelas Y se quedan callados y se los quedan callados, niños, en se vez de quedan callados. hablarlo con su mamá, su papá, para que sean tratados, Ujú. lo que hacen es que se quedan callados y todo eso va afectando mucho en su interior, en su vida, en todo. Hay un cambio de una vez. Sí, entonces ellos comienzan a sufrir de bullying y todo eso influye. Ya llega un punto que ya ellos dicen, bueno, dicen que yo soy esto, vamos a darle. Ujú. Dicen que yo soy una niñita, que sí o que yo soy una niñita, y ya ellos se lo van creyendo en su mente. Y ya su mente, como está trastornada, el enemigo usa eso para entonces trabajar con esa mente de ese niño. Porque es un niño inofensivo que no sabe Ujú. ni siquiera de lo que es el mundo, el exterior. ¿Me entiendes? Ujú. Entonces, de eso es lo que se trata. En las escuelas eso es lo que se trata. Y a veces uno habla con los maestros, porque eso me pasó a mí. Uno habla con los maestros y ellos como que lo esquivan. No le dan la No le dan importancia tanto la y no lo importancia tratan como y deben de no tratarlo. lo tratan. No lo tratan. Eso me pasó una vez. Y hasta que yo no enfrenté a uno de mis compañeros que me quitaba los cuartos todos los días que yo llevaba así, porque Abusaba de ti ahí, quitándote el dinero. abusaba de mí, porque yo era un niño que siempre llevaba dinero a la escuela. Dinero uno le llama 100 pesos y eso, y uno iba a la cafetería y compraba esto. Ujú. Siempre me quitaba los cuartos. No estoy mandando a ningún niño a que dé golpe a nadie. Pero sí, hasta que yo no enfrenté esa situación ese día, no te voy a dar los cuartos. Y me fajé con él. Ay, Hasta santo. ese día. Ay, santo, Leonel, ok. Madre, eso fue increíble. Eso fue de película. Hasta mi casa nosotros llegamos, porque los pleitos nunca terminan en la escuela, siempre terminan ahí afuera. Ujú. Ahí es que termina el pleito masivo. Ay, Ahí Dios es la mío, decisiva. sí. Pero no estamos llamando a los niños a hacer No, nada de eso. no, no. Sino que hablen con los padres, ¿verdad? Que busquen Sí, que la busquen verdadera ayuda. orientación, la ayuda en cuanto a cada situación que se le presente. Ujú. Entonces, sígueme contando de lo que pasaba a esa edad, ya Eh, cuando empezaste a interactuar con ese chico que se volvió tu mejor amigo. sí, nos volvemos mejores amigos, todo pasa por desapercibido, vamos a actividades juntos. Me río porque hubo una ocasión que nosotros asistimos a un evento multitudinario, muy reconocido aquí en el país, cristiano. Y me sorprende porque
si nosotros estamos juntos, supuestamente en ese tiempo, nosotros estamos juntos, yo bajo al escenario y lo dejo a él arriba donde están las carpas, donde están todas nuestras mochilas, todas nuestras pertenencias y todo. Yo desde que comenzó el evento me sentía como incómodo, me quería ir. Y le digo yo, fulano, ya yo me quiero ir, vámonos. Si yo que no, que si yo que vamos a quedar un rato más. Y luego, cuando ya pasan las horas, va cayendo la noche, yo bajo al evento y lo dejo arriba. Cuando yo subo, que entro a la carpa, lo encuentro besándose A él. con otro. Entonces no, o sea, no obstante, era con otro de los adoradores, del mismo coro de adoración de ese evento. Y yo me quedé como que, yo no supe cómo reaccionar. Yo solamente hice como el que no vio nada, entró, salió y por ahí mismo cogió. Entonces, yo después de eso, soltamos comunicación. Yo dije, no quiero saber más de ti. Pero antes de, ya había visto un pequeño percance en mi casa. Mi hermano se da cuenta. Mi hermano, el que yo le sigo. ¿A qué edad fue eso, Leonel? O sea, tú Eso durante qué tiempo Eso fue como a ministrando. los 17, 16. 17 por ahí. 17 sí, porque yo tengo Entonces, 22 años. una pregunta, ¿tú mantenías esa relación con ese chico como que ustedes eran pareja? Solamente que no vivían en la misma casa. Éramos pareja, para el público éramos nada más simplemente amigos. ¿Y se congregaban en el mismo lugar? No, él se congregaba en otra iglesia y yo en otra. Wow. Ay, santo, dentro de ese tiempo, yo me pregunto, o sea, ¿cómo era la vida de ustedes sirviéndole al Señor, pero aconteciendo eso? ¿No había un miedo en ti? Wow, estoy sirviéndole al Señor, pero fallándole, no en el diseño que tengo que estar. Sí. Siempre llegaban a mis pensamientos y además eso el enemigo no te lo va a poner. Yo siempre decía, si llegó un pensamiento de arrepentimiento, de que eso estaba mal, fue el mismo Señor trabajando contigo, porque Él sabe y Él no quiere que tú te pierdas. Cada vez que yo estaba en esas situaciones, que estaba con ellos, acostándome con ellos, esto hay que decirlo claro, siempre en el mismo momento, en el mismo acto, yo me sentía mal. Y todo comenzaba bien, pero ya cuando iniciaba ya me sentía ya como que no había para más. Pero entonces, no obstante eso, me sentía mal, pero vivía en un constante pecado. Pecado siempre. Pecando y pecando. Pero el Señor nunca se cansó de mandarme ese mensajito. Está mal, está mal, está mal, está mal. ¿Me entiendes? Porque el Señor ya sabía de antemano, porque dice en su palabra que ya desde antes de uno nacer, el Señor nos conoció y nos dio por profeta a las naciones. Sí. Entonces, como ya el Señor nos conoció y sabía todo lo que nosotros íbamos a transcurrir, todo lo que pasó, solamente fue como para testimonio. El Señor nunca permitió que yo llegara tan profundo de yo ponerme peluca y yo travestirme. Nunca el Señor lo permitió. Ok, Leonel, una pregunta. ¿Qué pasaba cuando tú te veías ya solo, tú y el Señor? ¿Qué pasaba dentro de ti? O sea, ¿cuáles eran tus pensamientos? El Señor, ¿cómo trataba contigo esa parte? El Señor trataba conmigo esa parte quebrantando mi ego. Yo lloraba sin cesar, yo lloraba y lloraba y lloraba. A veces me preguntaba el por qué estoy llorando. Y luego entendía el por qué yo estaba llorando. Y yo cuando entendía el por qué yo estaba llorando de lo que hice, de lo que cometí, yo le pedía perdón al Señor y siempre le decía, Señor, perdóname. Señor, límpiame. Y a esta altura de juego, cuando yo me topé con el versículo que el salmista David le decía al Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Esas son mis oraciones a diario. Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. El hisopo en ese tiempo era una planta. Tú ves esta planta que parece como
que parece literal un hisopo, que es como morada, que tiene como mucho, que parece como trigo, pero no es trigo, es como una Ujú. planta Sí, ya morada. yo sé cuál es. Sí, ese era el hisopo del tiempo en la antigüedad. Y él le decía al Señor, Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. El hisopo significaba en ese tiempo símbolo de purificación, de limpieza. Entonces, esas son mis oraciones a diario, porque aunque uno ya no está practicando lo que uno practicaba antes, el enemigo está y los pensamientos están Ujú. y todo en tu cabeza se pone a imaginar cosas que hasta tú con el pensamiento, con hablar cosas que no debe, pecas. Ujú. Hasta las redes es un método de llegar a las personas, de predicarle el mensaje de la salvación. Pero también el enemigo usa las redes Lo para utiliza mucho. distorsionar el origen de Cristo en nosotros. Porque en las redes aparecen muchas cosas de sexualidad, muchos hombres desnudos, mujeres también, que son ocasiones de pecar Ujú. a muchos. Por eso yo en mis redes yo he obviado más el Instagram y TikTok, que ahí es que aparece todo. Ujú. Y yo he obviado esas redes, me he visto en ayuno de redes sociales Wow. Leonel, para evitar ciertos pensamientos. Leonel, entonces, oye algo ya como para ir finalizando. Después tuviste esa relación con esa persona durante ese tiempo. ¿Cómo tú llegas a ser libre totalmente? Porque tú aceptaste al Señor, entraste a una relación, pero no hubo en ti esa transformación, esa libertad. ¿Cuándo hay una libertad en ti? Esa liberación total que hubo en mí fue después que yo llegué al ministerio transformado por Cristo. Cuando yo llegué al ministerio transformado por Cristo, que el pastor vivía en la Jacobo, de acuerdo como ahora el pastor estaba fuera del país, el Señor permitió que esa madrugada estuviéramos viendo la prédica del pastor. Cuando terminó la prédica, yo comienzo a llorar. Comienzo a llorar sin saber el por qué. La pastora Elizabeth me pregunta que por qué estoy llorando. Estaba la pastora Elizabeth, Harold, Carolina y Moisés. Y yo caigo al piso llorando y había una liberación tan terrible. Yo tenía mucha náusea ahí en ese momento, pero era el Señor provocándola para la liberación total en mí. Ujú. Y hoy en día yo le digo, Señor, si hay algo en mí que todavía no te agrada, termínalo de purificar, termínalo de sacar. Ujú. Y comenzaron a orar por mí y llamaron al pastor, pastor, aquí estamos en una liberación terrible, con fulano, está aquí dando gritos. Y en esa liberación comenzó a las 12 y a las 3 de la mañana vino a culminar esa liberación en mí. Wow. Después de ahí, en ese momento, fue como un antes y un después en tu vida. Un antes y un después terrible en mi vida porque jamás volví a ser el mismo. Es lo que te digo, después de eso, cuando yo llegué al ministerio transformado por Cristo, yo llegué apaleado, yo llegué irreconocible. Tú ves una foto de cómo yo llegué al ministerio transformado por Cristo y tú ves una foto de quién soy ahora. Tú Y hay dices, una hay un diferencia, cambio un cambio. radical. El Señor fue que trató conmigo para quitarme los cabellos porque yo parecía un- una gallina gringa, como dice el pastor, Ay, de santa. plomar. Y entonces, hay personas que también critican cada vez que uno danza, pero es como dice el pastor, danza, danza, déjelo tranquilo que danza, porque cada vez que él danza, hay plumas que van rodando. Ujú. Así es que el Señor me quiere prendido. Si me salgo de esta locura, yo me muero. Así mismo, Leonel, entonces tú fuiste transformado ahí, libertado ahí, pero ya te habías terminado esa relación con esa persona. Sí, sí. Ok, Ya yo tenía como un año ya que había culminado con esa relación, pero todavía los deseos estaban porque esos deseos nunca se van a ir. ok. ¿Y en algún momento le has visto la cara a esa persona? ¿Has tratado con él? Sí, después de que culminó todo, lo he visto en varios eventos y eso. Eh, los saludos sí, porque imagínate, no podemos Sí. estar con rencor dentro de la iglesia. Los No, saludos, claro Dios te que no. bendiga, hermanito, todo bien. Pero ya,
más de ahí no pasa. Ok, entonces, Leonel, ¿qué te ha sustentado durante este tiempo? ¿Cómo has sobrellevado todo? ¿Cómo ha sido tu vida después que entraste al ministerio transformado por Cristo? Y los cambios que se ven en ti, que ha acontecido después de ahí. Mira, cómo yo me he sostenido en este ministerio, como siempre el pastor nos dice, ayuno, rodilleta y silicieta. Así es que va. Desde que yo llegué a este ministerio, eso es, cuando yo vivía prácticamente con el pastor allá en su casa. Y eso era ayuno todos los días, ayuno todos los días. Y en la mañana nos íbamos a transmitir en vivo en un lugar. Y en la noche eventos. Siempre vivíamos prendidos, envueltos en lo de Dios. Exacto. Y eso me ayudó Mantiene bastante a hoy en día mantenerme de pie. Yo llegué a trabajar en un trabajo que me estaba hasta quitando el tiempo de la iglesia y yo estaba ya seco. A mi líder de alabanza una vez yo la llamé gritando, fulana estoy desde mi trabajo, porque sentía batalla. mucho. Pero es así que el Señor me ha mantenido Ok. en ayuno, oración, silicio. Yo tengo tiempo que no duermo en cama. A veces, muy poco, en la tarde duermo en la cama, ni siquiera en la cama mía, en la cama de mi mamá. Mi Wow. cama yo no la toco para nada. Y así Mi la cama sí se ha mantenido arreglada todo el tiempo. eso es lo que la gente no ve, que toda esta transformación y todo esto ha sido en base de sacrificio, de lo extraordinario que tenemos que darle a Negarse a Dios. uno mismo, Porque madre. si seguimos la misma en los mismos Ujú. de diario, ah, no, yo voy a la iglesia 2 veces a la semana, ya no tengo que ver con maná, no agarro la Biblia, no hago un ayuno, no hago nada, Ajá. es un problema. Ya lo saben, no, y más nosotros que solamente tenemos prácticamente 3 o 4 servicios a la semana. Ujú. Otro diría, yo no aguanto eso, porque ellos hay iglesias que dan servicio diario, Bueno, yo te voy a decir la verdad, a mí me diario, encantaba cuando yo era adolescente que yo iba a la iglesia de lunes a de lunes, lunes a porque lunes. siempre estábamos en Los algo en martes el era en los Señor, hogares, los lunes de de oración. lunes a lunes y Lo... hacían una semana completa de oración que hoy en día nosotros no lo vemos. ¿Y cómo? Eso no se ve, No, que yo no. entiendo que debería devolver, poner la iglesia, llevar la iglesia a la oración todos juntos, esos cultos como se hacían antes, todos unidos orando la noche completa, solamente se cantaba una vez para hacer el coro de la ofrenda, después Y más ya, nada, y al final la oración y palabra. oración y palabra. Exactamente, Porque eso es lo que cambia al hombre, su palabra. exacto, eso es lo que transforma la Amén, amén. palabra y lo que nos mantiene la oración y estar cerca de Dios en el Espíritu. Así Amén. que nada, Leonel, muchísimas gracias, de verdad que sí, te agradezco con todo el corazón. He tenido un momento muy agradable aquí contigo, mi hermanito en Cristo, mi hermanito También es un placer. de padre, porque somos hijos del mismo Padre, nuestro Padre Claro. espiritual. Y nada, te voy a dejar para que tú le des unas palabras a las personas que están ahí y te despidas también. Amén, amén. Yo quiero mandarle un mensaje a todos esos jóvenes que están pasando por ese espíritu de homosexualidad y no saben expresarle a sus líderes por miedo de que lo vayan a juzgar o por miedo del que dirán. No deje tu casa vacía. Si el Señor te libertó y te sacó del lodo cenagoso y puso luego tus pies sobre peña y enderezó tus pasos, búscale. Búscale en ayuno, oración, silicio, que eso es lo único que cambia al hombre. Su palabra, lámpara a mis pies su palabra y lumbrera su camino. Ya para concluir, quisiera hacer esta oración por todo lo que ha estado pasando en nuestro país, República Dominicana, esta situación que pasó en la discoteca del Yesé, todos esos familiares que perdieron a cada uno de sus familiares, que incluso hubo una madre de una prima mía que también falleció ahí. Quisiera hacer esta oración, no tanto por fortaleza, Señor, sino para que el Señor los ayude a permanecer y los que no estén en su camino, los que el Señor salvó, también puedan venir a los pies de Cristo. Amén. Así que, Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos toda la gloria, toda la honra a ti, porque solo tú te la mereces, Señor. No nos cansamos de darte las gracias por todo lo que ha pasado, ya sea bueno o malo, Espíritu Santo. Todo lo que ha pasado ha sido porque tú lo has permitido, Espíritu Santo de Dios.
En esta hora te pido por cada una de esas personas, Espíritu Santo, que han perdido un familiar querido, Señor, un pariente cerca, Padre de la gloria, que ha perdido su vida, Señor, a causa de la destrucción del Yesé. Espíritu Santo, te pido por fortaleza espiritual, Jesús. Jesús de Nazaret, que tú seas rompiendo las cadenas que están en ellos, Padre de la gloria, esas ataduras que le atan, Padre amado, de servirte, Padre amado, con libertad, con denuedo. Jesús de Nazaret, esas personas que salieron vivas, Padre amado, te pido por ellas, Espíritu Santo, para que seas tú transformándola de una manera sobrenatural, que ellos puedan tener un encuentro contigo. Espíritu Santo, que ellos puedan tener un encuentro genuino contigo en la oscuridad de la noche. Trata Amén, con ellos, con su Espíritu familia, Santo Espíritu de Santo, Dios. que todos procedan al Te lo arrepentimiento, porque pedimos, eso es lo que tú quieres, que todos Jesús, procedan al que tú arrepentimiento obrando, Padre, y de no una que manera ninguno de ellos se especial. pierda, Espíritu Santo. Señor, Por danos eso, Señor, te damos fortaleza, las gracias, Señor, por Señor, cada por familia todo que lo está que pasando ha por este acontecido, por los que proceso. salieron vivos y por los que no, porque de todo tú tienes el control. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, esta ha sido nuestra entrevista de hoy. Muy agradecida con el Padre, de verdad, por haberme permitido estar compartiendo este momento con nuestro hermano Leona. Les pido que compartan este video con las personas que ustedes entiendan que pueda ser de bendición. Así que le pedimos también que se suscriban a nuestras plataformas, a YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Y nada, bendiciones y que pasen muy buenas noches. Bye bye.